En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer a este Pikachu. Vamos a necesitar estambre color amarillo y estambre negro. También tela o fieltro color rojo y café clarito y 2 ojos de 8 milímetros. Yo voy a estar utilizando estambre de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo la cabecita, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena para subir el tejido y en este mismo punto, no en la cadenita sino en el primer punto, hacemos un punto bajo. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Seguimos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Y hacemos 7 vueltas de 30 puntos bajos. De aquí continuamos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos.
Seguimos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 12 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Rellenamos la cabecita. Y así nos queda la cabecita. Seguimos con el cuerpo, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Seguimos con 4 vueltas de 24 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 18 puntos bajos.
Seguimos con un punto y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 12 puntos. Y terminamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos, y rellenamos el cuerpo. Y así nos queda el cuerpo. Ahora vamos a continuar con los bracitos, iniciando con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 6 puntos bajos. Y ahora vamos a pasar nuestro gancho por el primer punto y por el último punto del otro lado, de esta forma, y hacemos un punto bajo normal. Repetimos con los siguientes 2 puntos, pasamos el gancho por ambos lados, y hacemos un punto bajo, y repetimos en los últimos 2 puntos. Así nos quedan 3 puntos y cerramos la pieza. Este es opcional rellenarla ya que está muy pequeñita, entonces si quieres puedes rellenarla y si no, queda perfecta. Cortamos hilo y cerramos. Y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora para las patitas vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Y terminamos con 2 vueltas de 10 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y tenemos que hacer 2 piezas iguales. Ahora vamos a hacer las orejitas. Con color negro iniciamos con un anillo mágico de 3 puntos.
Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Y cambiamos a color amarillo. Hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Y terminamos con 3 vueltas de 9 puntos bajos. Cortamos y cerramos y rellenamos un poco. Y tenemos que hacer 2 orejitas iguales. Y por último, para hacer la cola, vamos a hacer una cadena de 3 puntos. Hacemos uno extra para levantar el tejido y hacemos 2 vueltas de 3 puntos bajos. Cambiamos a color amarillo. Y hacemos 3 puntos bajos. Aquí mismo hacemos 2 cadenas y hacemos una más para levantar el tejido. Hacemos 2 puntos bajos sobre las cadenas y hacemos 2 puntos bajos sobre el resto de los puntos bajos. Nos va a quedar uno sobrando y hacemos una cadena, volteamos y seguimos con 2 vueltas de 4 puntos bajos. Hacemos 4 puntos bajos más. Y hacemos 2 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido. Lo volteamos y hacemos 2 puntos bajos sobre las cadenas. Hacemos 3 puntos bajos sobre los demás puntos bajos. Y hacemos 3 vueltas de 5 puntos bajos.
Y así nos quedaría en forma de rayo. Comenzamos a coser las piezas, comenzando a unir la cabeza con el cuerpo. Rellenamos un poco las piernitas y con ayuda de unos alfileres las fijamos a los lados del cuerpo por la parte de abajo y comenzamos a coser. Ahora colocamos los bracitos a los lados del cuerpo y comenzamos a coser. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 9 y 10 con 7 puntos de separación. Perforamos y con un poco de silicón pegamos el ojito. Ahora colocamos las orejitas entre la vuelta número 3 y la 7 y comenzamos a coser. Ahora la colita la vamos a poner por la parte de atrás del cuerpo, entre la vuelta número 3 y 4, y comenzamos a coser. Ahora con un poco de fieltro o tela café, vamos a hacer dos óvalos, uno un poquito más pequeño que el otro. Y con rojo vamos a hacer dos mini circulitos. Por la espalda vamos a pegar primero el óvalo, que es un poquito más largo, y arriba el que es más pequeñito. Así queda la espalda. Y por el frente vamos a pegarle las mejillas. Y listo, hemos terminado nuestro Pikachu. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro Pokémon te gustaría que hiciéramos. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la parte de aquí abajo hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para mantener este canal y seguirte trayendo este tipo de tutoriales. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.